Buenas noches, mi nombre es Brian Andrés Meneses Claudio, soy ingeniero electrónico de la Universidad de Ciencias Humanidades. En esta oportunidad les voy a explicar sobre el formato de journal para los trabajos de investigación. Primero que todo, como pueden ver en la página, vamos a escribir IJAXA. IJAXA no es un congreso, es un journal internacional o más conocido como una revista internacional, del cual eh, entre todas, entre todas los journals, es la única que es de rápido publicación. Como ustedes pueden saber, ingresan a IJAXA. Luego de ingresar, ustedes verifiquen tan solo la parte de aquí, que es Call for Paper, y van a ver de que ellos te indican, tú lo envías el 1 de mayo, ejemplo. Luego ellos lo revisan el 15 de mayo y el 1 de junio ya está publicado. Prácticamente su rapidez de publicación es mensual. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a irnos a Author Guidelines y nos vamos a descargar este formato. Le dan clic y se le va a descargar el formato. Yo ya lo tengo descargado y ustedes lo que van a visualizar es esto. Este es el formato del journal, del cual nosotros tenemos que completar. Yo les recomiendo a ustedes que mejor es completar encima de la información. Quiere decir de que si ustedes tienen su información ya en otro Word, es tan solo copiar del Word y pegarlo encima para que todo se quede con el mismo formato del journal. Ahora, los pasos importantes a seguir en un trabajo de investigación son los siguientes. Eh, Se sigue una metodología llamada el IMRAD, que es la de aquí, que es más que todo lo que es introducción, metodología, resultados y discusiones. A eso se le agrega lo que es el resumen y finalmente las conclusiones, que son muy importantes. Algunos trabajos de investigaciones, en el caso de los journals, es casi obligatorio que utilicemos las conclusiones porque le dan una validez casi ya más profesional a los resultados que nosotros hemos presentado. Entonces, comenzamos con el formato. Nos ubicamos en el formato del journal, y nosotros haremos lo siguiente. Primero que todo, ustedes, ya que están visualizando, nos damos cuenta de que uno, el tipo de letra es Times Roman 10, número 2 es de 2 filas, y finalmente, en este caso, subtítulo no lo necesitamos, así que bórrenlo. Ahora, el abstract. ¿A qué se viene el abstract, o mayormente conocido como resumen? Punto número uno, mi persona también ha sido revisor en diferentes congresos. Uno de ellos es la CONCAPAN del Salvador. También he sido revisor en la Chilecon de Chile y en la Chilcon, que es de aquí de la Universidad de Ciencias Humanidades. Mi persona actualmente cuenta con el nivel de Carlos Monge nivel 3. Si no saben sobre ese nivel, lo pueden googlear. Es sobre un ranking que tenemos los investigadores para saber cuánto de validez nos dan nuestras investigaciones a nosotros. Y Carlos Monge nivel 3 es un nivel bien alto. Bueno, el abstract tiene tres pasos para ser constituido. Uno de ellos es el problema, que tenemos que explicarlo de una manera muy breve, luego la propuesta y finalmente los resultados. Yo tengo un ejemplo aquí, uno de mis trabajos de investigación. Vamos a irnos a lo que es detección de sospecha de pie diabético. Como pueden visualizar en esta parte, primero que todo, punto número uno, el máximo de palabras que debe tener un resumen son 250 palabras. Y como pueden visualizar, 232 palabras. Ahora, se lo muestro en español, ¿por qué? Porque luego de que ustedes lo escriban en español, vamos a tener que hacer un proceso de traducción. Y la traducción, ya mi persona también es profesor de inglés, así que de eso no se preocupen mucho, preocupense más del contenido. Como pueden ver aquí, justo esta parte, y si ustedes lo leen, justo esta parte es netamente el problema. ¿Por qué? Porque yo explico, miren, número uno, mi título es Detección de sospechas de pie diabético mediante procesamiento de imágenes térmicas. Entonces, yo explico aquí el problema, pero de una manera muy breve y muy rápida, ¿no? El pie diabético es una enfermedad crónica que se produce por el aumento de niveles de glucosa, etcétera, 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 hasta aquí. Luego de eso,
La parte donde ustedes ingresan su propuesta ya es más marcada. ¿Por qué? Porque se nota muy claramente que dice, es por eso que se planteó este trabajo de investigación. Luego, nuevamente, hasta este punto, ¿no? Es por eso que se planteó este trabajo de investigación, ¿no? La evaluación térmica de los pies con sospecha de pie diabético, utilizando, ¿no? La cámara térmica Flip One Pro, etcétera. Nuevamente, una propuesta de manera muy rápida y concisa, porque eso nosotros lo vamos a explicar en la metodología. Y finalmente, el resultado, que no se obtuvo como resultados, igualmente de manera muy enfática, los resultados, ¿no? Que los pacientes con pie diabético no tienen sensibilidad en las mismas, ¿no? Etcétera, 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 pero muy rápido. ¿Por qué? Porque nuevamente, este resumen, recuerden que es lo que aparece, es lo primero que aparece cuando alguien busca su trabajo de investigación en Google. Y tiene que ser las partes más resaltantes, no tiene que ser extensa. Nuevamente les digo, si el resumen sobrepasa los 250 palabras, lamentablemente el paper es rechazado de manera tajante. Ya ha pasado y yo también lo he hecho. He rechazado papers si en caso se pasaban a 260, a 270. Imagínense, 270 palabras yo he tenido que rechazar porque lamentablemente no es así el formato. Luego, siguiendo, la introducción. Ahora, de manera muy rápida, las palabras claves son palabras que lo saca del mismo resumen. ¿A qué se debe una palabra clave? La palabra clave es más que todo cuando yo busco en internet, ejemplo, yo busco en internet y si yo pongo pie diabético o trabajo de investigación sobre pie diabético, cabe la posibilidad que mi journal, ¿no? Que mi paper salga en una de las búsquedas. O si yo busco imágenes térmicas, etcétera. Por eso se le dicen palabras claves. Porque cuando tú lo buscas en Google o lo googleas, estas palabras aparecen en tu trabajo de investigación. Y sí ha pasado. Luego, la introducción. La introducción se constituye de varias partes. Lo más importante de una introducción es que sí o sí deben haber citas. ¿A qué me refiero con citas? Este tipo de citas. ¿Y cómo lo citamos? El profesor Mata ya me explicó de que muchos de ustedes ya manejan el Mendeley, así que este tipo de citas se le llama citas en formato IEEE. Cabe resaltar de que si nosotros ponemos citas en formato IEEE, también nuestras referencias deben ser en formato IEEE. Bueno, continuamos. La introducción tiene 5 partes fundamentales. Una de ellas es la explicación del problema, pero ya a mayor detalle, ¿no? Poniendo referencia, no, perdón, poniendo lo que es datos estadísticos, como por ejemplo, en mi caso, yo he citado lo que es el Instituto Nacional de la Diabetes y de Enfermedades Digestivas y Renales, etcétera. Eh, he puesto estadísticas, lógicamente cada uno con su cita, porque saben de que yo no estoy produciendo esas estadísticas, lo está produciendo otra persona. También, ¿no? ¿A qué me he basado yo con lo que es una enfermedad de carácter crónico? Se produce por el aumento de niveles de glucosa, azúcar en la sangre. Igualmente he citado. Todas estas citas tienen que ir sí o sí en nuestras referencias y tienen que sí o sí ser parte del paper. Luego, la número 3 también, ¿no? Todo en sí, lo que es la primera parte de la introducción, la primera parte es dar una explicación más amplia del problema en sí, mínimo unos 3 párrafos, mínimo unos 4 párrafos, presentando datos estadísticos, ¿no? El total de personas, luego cómo se propaga, en mi caso, cómo se propaga la enfermedad o cuántas personas sufren de la enfermedad y causas de la enfermedad también. Luego de eso, luego de que ya tenemos constituida, por ejemplo, ¿no? Las causas, como pueden ver en esta parte, luego de ya tener esa parte constituida, nos vamos a las referencias o mayormente también conocido como trabajos similares. Como pueden ver, en cada una de ellas, estos son, en este caso yo he puesto 3 trabajos similares, pero lo normal o lo mínimo, como lo voy a mostrar en otro trabajo de investigación que les voy a presentar, que es el sistema de calificación del formato braille. En este caso yo he puesto 3 trabajos de investigación y ese es lo mínimo que se permite. 3 trabajos de investigación como referencia, ¿no? Esos trabajos de investigación que ustedes están citando deben ser
En otras palabras, nosotros no estamos creando la pólvora. Lo que estamos haciendo es mejorar un proceso o estamos visualizando nuevos resultados. Pero hay personas que ya han tenido la misma idea y de repente han tenido una metodología peor, han tenido una metodología mejor, etcétera. Entonces nosotros tenemos que visualizar cómo han sido sus trabajos de investigaciones y así, en base a esos trabajos de investigaciones, guiarnos a nosotros para mejorar o empeorar el proceso. No quiere decir que un trabajo mal hecho eh, no va a tener resultados y va a ser malo. No, si es un trabajo que tiene peores resultados, pero la metodología es mucho mejor, es un trabajo muy válido. Bueno, como pueden ver en esta parte, ¿no? En la cita 5, un trabajo similar, luego en la cita 6, otro trabajo similar, y finalmente la cita 7, otro trabajo similar. Yo les recomiendo mejor que todo sea parafraseado. No utilicen citas textuales. Recomiendo bastante que sea parafraseado. ¿Para qué? Para, en este caso, ¿no? Yo he tomado la información de un lado de la cita 3, pero lo que he hecho es leerlo y luego parafrasear las partes más importantes. Nada más. Y finalmente lo cito porque no es mi información, sino la información de la otra persona. Y así sucesivamente. Trabajen bastante con lo que es el parafraseo. Luego de ya obtener las las tres citas más relevantes o trabajos de investigación similares al nuestro, nosotros nos vamos al objetivo principal, ¿no? Al objetivo principal de trabajo de investigación. ¿Por qué se requiere o por qué se quiere desarrollar el trabajo de investigación? ¿Cuál es el objetivo principal de este? ¿No? En mi caso, como el mismo título lo indica, el objetivo principal de trabajo de investigación es mostrar la posibilidad de una implementación de tecnologías, ¿no? De procesamiento de imágenes para la traducción del lenguaje braille, ¿no? Al abecedario castellano o coloquialmente dicho el peruano, ¿no? Y la posibilidad, lógicamente, aquí ya le agregué algo muy importante, muy marcado que tiene la sociedad, que es la posibilidad de mejorar la inclusión social de personas, ¿no? Que tienen ceguera o una enfermedad relacionada a la ceguera, o pérdida de visión, etcétera. Pero mi idea principal es mostrar la posibilidad de la implementación de tecnologías, ¿no? De procesamiento de imágenes para la traducción del lenguaje braille. Esa es mi idea principal. Ahora, como les dije, habíamos cambiado a otro trabajo que es el sistema de clasificación para la interpretación del alfabeto braille para, ¿no? Mediante procesamiento de imagen. Ahora, si ustedes copian el título, lógicamente ya está en inglés, pero si ustedes lo copian y lo ponen en el Google, le va a aparecer mi trabajo de investigación. O si no, tan solo pongan mi nombre y le va a aparecer mis diferentes trabajos de investigación que cuento yo. Bueno, continuando, luego de que ya hemos puesto la idea principal o el objetivo principal, entramos a lo que es la explicación de la tecnología que estamos utilizando. Ejemplo, ¿qué usarás para llegar al resultado, ¿no? A los resultados futuros que vamos a presentar en el mismo trabajo de investigación? ¿O qué tecnología usarás para desarrollar el trabajo de investigación? En este caso, la tecnología o la metodología que yo estoy utilizando es el procesamiento de imágenes, ¿no? El procesamiento de imágenes es un conjunto de técnicas que se aplican a imágenes digitales con el objetivo de mejorar o buscar información relevante para la utilización en especial. En este caso, no por medio de píxeles, por medio de cambio de umbral, etcétera, ¿no? Si en caso nosotros nos basamos a un tema de estadística, podemos decir de que se, utiliz, se utilizó, eh, se utilizó lo que es la estadística de Shapiro-Mills, etcétera, 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 ¿no? Eso depende mucho de qué tecnología utilicemos para llegar a los resultados. Si son resultados estadísticos, tiene que ser una tecnología estadística. A veces también algunos alegan que el SPS es una tecnología y está muy bien, ¿no? Se utilizó el SPS debido al manejo de datos y variables que se crearon, etcétera, etcétera, etcétera. También es efectivo eso. Luego de eso, finalizando ya la introducción, entramos a la parte que es una explicación breve de las secciones que vendrán posteriormente. Quiere decir que si yo estoy indicando de que mi sección 2 va a mi metodología, lo que le expliqué al principio, el IMRAT, luego de la introducción viene la metodología. Entonces yo explico, ¿no? El siguiente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente forma. En la sección 2 se presentará la metodología del procesamiento de imágenes
del texto, ¿no? En lenguaje braille, etcétera, etcétera, etcétera. Luego indico en la sección 3, sección 4, sección 5, final. Luego de explicar cada uno de ellos de manera muy breve, entramos a la metodología. Para mí la metodología tiene un paso muy importante, pero ese paso se destila en varias cosas. Les explico el porqué. La metodología en sí es el proceso de las cuales se sigue, ¿no? De las cuales nosotros hemos seguido para el desarrollo del trabajo de investigación. Estos tienen que, si en caso tienen un diagrama de flujo como yo lo estoy mostrando aquí, sería perfecto. ¿Por qué? Porque el diagrama de flujo te ahorra muchas cosas. ¿En qué sentido? Que si yo pongo un diagrama de flujo, yo sé qué pasos va a seguir, en este caso, la imagen para ser procesada, ¿no? Ahora, nuevamente regresamos al trabajo anterior que era del pie diabético y de igual forma, en mi caso, yo lo veo mucho más factible hacer un diagrama de flujo en su caso, si en caso es base de datos. ¿Por qué varía? Primero que todo, la creación, ¿no? Sería creación de variables, luego de la creación de variables, si la variable tiene tales, tales datos, es una forma, si tienen tales datos, es otra forma, y se van sectorizando. Y si ustedes hacen un diagrama de flujo con esa sectorización, es un plus bien importante y los revisores lo van a apreciar bastante, porque número uno, se entiende más rápido, y número dos, se sabe por qué procesos va a seguir, en su caso, la base de datos o la tecnología que están utilizando. ¿No? En este caso del pie diabético, de igual forma, la imagen, los procesos que sigue la imagen para finalmente obtener el resultado, ¿no? Luego, ¿para qué me sirven estos procesos? Como ustedes ven en la parte derecha del diagrama de flujo, pongo adquisición de la imagen, lógicamente está en inglés, procesamiento de imagen y finalmente el resultado de la imagen. Quiere decir que mi primer paso, como un subtítulo, mi primer paso sería la adquisición de la imagen, ¿no? En su caso, también tengo un trabajo relacionado, en este caso no es de base de datos, pero es un trabajo relacionado a lo que es educación ludocreativa. A ver, permíteme ahorita un momento para abrirlo. En este caso, este paper de la creación de lo que es la expresión ludocreativa, como pueden ver en el paper, en este caso, como estoy trabajando con base de datos de niños, ¿no? Que se tomaron en la escuela, mi primer subtítulo es mi población y mi muestra. Discúlpenme, está netamente en inglés porque es un trabajo que ya está traducido, pero comienzo directamente con mi población y mi muestra, que es lo principal. Y luego ya continúo, porque en este caso fue una encuesta mediante un proceso que seguían de la expresión ludocreativa, que es sobre los juegos, cómo ellos se imaginan, etcétera. Entonces, yo le puse los criterios de evaluación. Luego de los criterios de evaluación, le puse lo que es cuestionarios de la producción de textos y continúo. Bueno, vamos a continuar con lo que es el detección de sospecha de pie diabético. De igual forma, ¿no? Primero lo que es la adquisición de la imagen. De igual forma, en el diagrama de flujo ya se explica eso, ¿no? Primero, ¿qué se hace? La adquisición de la imagen, luego el procesamiento de la imagen. Recordemos que en la metodología, como si en caso estamos utilizando algún instrumento de otra persona, también se puede citar. De eso no se preocupen porque la metodología también es un proceso en lo que sí podemos citar, ¿no? Como en este caso. Yo en este caso estoy explicando sobre lo que es la cámara térmica que cuento yo, y creo que por aquí encontramos una referencia, encontramos dos referencias, ¿no? Que según tal trabajo de investigación, explican que las temperaturas de ambos pies pueden tener un rango de temperatura mínima, o sea, una diferencia de rango de temperatura mínima de hasta 1.4 grados. Pero cuando la diferencia de temperatura es mayor a 2.2, estando en reposo por más de 20 minutos, es un indicativo de pie diabético, ¿no? Entonces, sí se pueden citar, sí se pueden indicar. Y como les vuelvo a recalcar, la metodología es explicar los pasos que seguimos para obtener los resultados. Así de simple. Ahora, cada parte, o sea, cada subsección
tiene que tener una jerarquía. Es por eso que yo pongo un diagrama de flujo. Y siguiendo esta jerarquía, yo también explico las partes de mi metodología. Ahora, si se aplicaron encuestas, se deben mostrar los pasos de la creación de las variables, como les expliqué o como les mostré en el paper de la expresión ludocreativa, ¿no? Primero que todo, mi población y muestra, y luego los criterios que se tomó para el cuestionario. Ahora, agregar también el instrumento utilizado para la toma de datos. En mi caso, yo utilicé este instrumento, en este caso es un dispositivo electrónico, una cámara para tomar imágenes térmicas. En su caso, utilizar un instrumento, por ejemplo, adquirido o comprado de algún médico o de algún psicólogo para llegar a unos tales resultados. También es válido. Luego, se pueden agregar también datos estadísticos sobre alguna, sobre alguna información y o instrumento que se utilizó para el desarrollo del trabajo de investigación. También podemos agregar datos estadísticos, no, tal vez no de nosotros, sino citados de otros trabajos de investigación, para saber cómo es que ellos han hecho su metodología y nosotros poder replicarla o mejorarla. Ahora, cuando son encuestas, debe haber una sección, como les dije anteriormente, de población y muestra, en donde se indique de manera detallada por qué se escogió de la población total esa muestra. En su caso, mayormente las muestras se sectorizan a distritos o se sectorizan a ciertas zonas. Esas tienen que sí o sí mencionarlas el por qué. Población vulnerable, personas mayores de 60 años, el rango de edad, etcétera. Eso tiene que ser muy marcado en la parte de población y muestra. Luego de que ya hemos explicado los pasos, ¿no? En mi caso, la cámara, luego cómo proceso mi imagen, y luego explico, ¿no? Por medio de imágenes explico la imagen real, cámara térmica, la diferenciación de sus temperaturas y finalmente la superposición del mapa de calor del pie hacia el pie infectado o con sospecha de pie diabético. Bueno, los resultados, punto muy importante, el resultado no se cita. No deben haber citas en el resultado. ¿Por qué? Porque los resultados vienen a ser propios, ya de toda tu metodología que has seguido, los resultados son propios de uno. ¿A qué resultados o a qué tú has concluido luego de que has experimentado toda la metodología? En mi caso, como conclusión, hice lo que son las características de las imágenes, ¿no? Por ejemplo, a 30 centímetros de distancia, ¿no? Y luego ya no es repetir los pasos, sino de manera directa poner las imágenes. Ahora, de igual forma lo podemos visualizar en lo que es el sistema Braille. En el sistema Braille, ¿no? De igual forma, miren aquí, ¿no? Adquisición de la imagen, procesamiento de imágenes, las fórmulas que utilizo. El formato que les hice descargar en primera instancia, que es el formato de JAXA, como les dije, tan solo planchen encima su información. ¿Por qué? Porque aquí está cómo hacer una tabla, así de esa misma forma, con ese mismo estilo, porque recuerden que el estilo es único, con ese mismo estilo, así agreguen sus tablas. Luego, si quieren agregar una fórmula o fórmulas, hay una parte donde te indica, ¿no? Es tan solo, ¿no? Tú escribes, ¿no? Ejemplo, perdón, pues escribir de esta forma, ¿no? O y al cuadrado. Así, y tan solo planchen encima su información. No, no traten de en su Word cambiarlo porque es más complicado. Tan solo utilicen la misma plantilla y copien encima. Ahora, continuamos siguiendo luego de los resultados, vamos a entrar a lo que es formato braille. En este caso yo he puesto otro diagrama, pero en este caso el diagrama era para un proceso interno que hacía mi algoritmo para detectar la letra
del lenguaje braille y mis resultados. Ahora, como les dije, los resultados no se citan. En sí son los resultados generales que hemos obtenido. Mayormente hay estadísticas y los pueden visualizar como los tengo aquí en mi paper de expresión logocreativa. Mis resultados vienen a ser, a ver, permítanme, creo que están por acá. Resultados. Vienen a ser más que todo no, por ejemplo, el test de Shapiro-Milk, ¿no? Cómo hemos obtenido los diferentes valores, ¿no? En tales grupos, ¿no? En producción de texto, control experimental, en planificación, textualización, revisión, etcétera. Y estos cuadros los he copiado de manera similar o igual al de JAXA. No he variado nada, así que es tan solo copiar y pegar, nada más, ¿no? Y finalmente, así es muy bueno que ustedes agreguen un gráfico de barras. ¿Por qué? Porque se entiende mucho mejor. Luego de lo explicado, luego de la teoría explicada, es bueno que agreguen un diagrama de barras. Y en mi caso, de lo que es el braille, no, yo he puesto de que en sí se obtuvo un 100% de la traducción, de que no tuvo ningún error, pero igual, las estadísticas se van muy bien con un diagrama de barras. Y en su caso, que van a tener base de datos, esa base de datos se tiene que sintetizar en un diagrama de barras o en un gráfico de pie, ¿no? Luego, como les expliqué, los gráficos estadísticos son muy importantes porque muestran los datos obtenidos de manera más resumida y de fácil entendimiento. Diagrama de regresión, gráfico de pie, etc. Nuevamente, no deben haber referencias. Como pueden ver, no hay referencias. De igual forma, en mi trabajo de sospecha de pie diabético, de igual forma, no hay referencias de manera directa. Y, bueno, referencia me refiero a las citas. Y si lo hay, debe ser de caso mayor, como que indicando de que tu resultado es mucho mejor al explicado en tal trabajo de investigación. Algo así rápido. No tiene que ser, o no tienes que explicar nada en el otro trabajo de investigación. Es tan solo de manera muy rápida. Ahora, eso sí, todo trabajo de investigación, por más exploratorio que sea, tiene que tener una sección de resultados. Porque el propósito de un trabajo de investigación, o sea, el propósito que ustedes están haciendo de este trabajo de investigación es para obtener un resultado relevante. No importa que sea negativo, no importa que sea negativo. ¿Por qué? Muchos piensan de que hacen un trabajo de investigación y sus resultados salieron peores al de una de sus referencias que él citó en su trabajo de investigación. Entonces se desaniman y ya no lo publican. Es falso porque tú estás aplicando otra metodología y esa metodología puede ser utilizada en un trabajo a futuro. Así que no se desanimen si su trabajo de investigación, sus, sus estadísticas salen peores a las que ya han visto en otros trabajos de investigación. Si ustedes han hecho una buena estructura de su metodología, han hecho una buena estructura de su introducción, sí o sí puede ser publicado. Y como dije, en IJAXA la publicación es muy rápida y si ustedes lo envían ya, capaz ellos pueden revisarlo desde mucho más antes y te pueden ir indicando de que arregla tal cosa y vuelve a enviar. Es muy rápido en sí la revista, es estadounidense. Bueno, la discusión, lo que mayormente muchas personas no lo quieren hacer porque es prácticamente tirar al piso su trabajo. La discusión en sí es muy controversial, pero los puntos más importantes es explicar por qué tu trabajo de investigación es peor o superior a comparación de otros trabajos de investigación que están lógicamente sí o sí en tus referencias. Sí o sí tienen que estar en tus referencias. Ahora, en este caso solo mencionando el autor, ¿no? Ejemplo, mi trabajo de investigación se obtuvo una mejora del 8% en comparación al de Eduardo Pérez, que obtuvo una mejora del 13%.
pero su metodología es más larga que la mía, etcétera, y cosas así. Luego, indique los hallazgos que son reportados por primera vez. En caso el trabajo de investigación los tenga, tiene que enfatizarlo de manera muy notoria. Tienes que sí o sí enfatizar tus hallazgos, como por ejemplo si en caso yo he descubierto, mira, el 100% de mi algoritmo funciona. Quiere decir que no he obtenido ningún error. Y yo en mi discusión lo que hago es nuevamente recalcar de que mi algoritmo es muy bueno porque ha logrado el 100% de la traducción. De igual forma, en el pie diabético, en las discusiones, no indico de que el proceso se requirió la imagen real y la imagen térmica debido a que al final del proceso se necesitaba superponer. Ahora, y nuevamente, muchos pacientes se alarman al momento de identificar que tienen pie diabético. Es por eso que indicamos que este trabajo de investigación es un trabajo preliminar para detectar sospechas. O sea que sí o sí, yo estoy diciendo de que mi algoritmo sí o sí detecta el pie diabético y que se requiere, bueno, ya a veces la discusión también tiene como una parte de una, de recomendas, algunas limitaciones que sí o sí en las limitaciones nosotros decimos que requerimos alguna ayuda del Estado en la parte de salud, etcétera, pero pueden enfatizarlo también. Ahora, mencionen la importancia de sus hallazgos, ¿no? Lógicamente, que implican para la ciencia, porque sus trabajos de investigaciones no van a ser tan solo para enviar y ya, también van a ser utilizadas para otros trabajos de investigación que sean similares o que buscan una mejora. Entonces, tienes que especificar que tu hallazgo o lo que tú has descubierto le va a servir a las otras personas. Si yo pongo que este proceso, entonces ellos van a decir que yo he seguido este proceso y tal vez lo replican y lo hacen mucho mejor. Pero sí o sí van a ver de que si mejora mi proceso, bacán, porque tú estás ayudando o aportando para la ciencia. Y si empeora mi proceso también, porque así ellos aprenden a que mi proceso es mucho mejor y se puede ir quedando de prevalencia para trabajos a futuro. Ahora, en la discusión tú también autocriticas tu trabajo de investigación. O sea, en otras palabras, tú dices que, ejemplo, yo digo, ¿no? En mi caso, como dije, ¿no? Muchos pacientes se alarman al momento de que yo les quise tomar las fotos de la cámara térmica. ¿Por qué? Porque pensaban de que les hacía daño o tal vez no querían tomarse las fotos, algunos por pudor, y se entiende muy bien, y otros porque pensaban que sí tenían el pie diabético y ya no lo querían, y pensaban de que yo les iba a hacer algún tratamiento. Entonces, gracias a Dios, yo trabajé con una podóloga y mi compañera podóloga me presentó a personas de su stand de que sí podían colaborarme con algunas fotos de los pies, ¿no? De eso sí, así que, y uno de ellos sí tenía pie diabético y ya era confirmado también, ya bajo un sustento médico. Pero el punto es que tú en tus discusiones también puedes indicar eso y también autocriticar, ejemplo, indicando de que mi proceso, mi metodología es muy buena, pero a mi parecer yo quise agregarle más procesos, pero ya no se pudo por la limitante de que, ejemplo, si están haciendo trabajos de investigaciones de la universidad, debido a que la universidad no nos prestó o no nos brindó un espacio para tomar las encuestas, o el profesor de tal aula no nos quiso dejar que entremos a su aula para hacer las encuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Es criticar y también dar las limitantes que ustedes han tenido durante el proceso de su trabajo de investigación. Ahora, las conclusiones. Las conclusiones es más que todo mostrar de manera muy breve o, o de manera muy resumida su trabajo de investigación, ¿no? Es prácticamente resumirla. Ahora, recordarle al lector la pregunta o el problema principal por la cual se comenzó el trabajo de investigación, ¿no? Recordarle de que se concluye, ¿no? Se utiliza bastante la palabra se concluye, y nuevamente, ¿no? Se concluye que se puede detectar un posible pie diabético. Lógicamente, en mi caso, yo soy ingeniero electrónico, que me baso en la medicina, pero no soy médico. Es por eso que
yo pongo que se puede detectar. Es por eso que también mi título va a detección de sospechas. No, en su caso, construir un circuito electrónico de algo complicado. No lo pueden decir porque no viene a ser parte de su carrera, pero lo pueden mencionar de que se está intentando, se está trabajando. En mi caso, yo he trabajado como médico, dándole validez a mi trabajo de investigación. Bueno, recalcar la importancia de los resultados obtenidos por el trabajo de investigación, porque, ¿y por qué son importantes tales resultados? ¿No? ¿Por qué es importante que tú hayas llegado a la conclusión de que en mi caso, que las imágenes, que sí, con las imágenes térmicas sí se puede detectar el pie diabético? Ahora, también se puede agregar recomendaciones de trabajo, de cómo mejorar o cómo hubiera sido aplicando otro método, ¿no? Ejemplo, este es uno de los métodos de cámara térmica, pero yo también en mis conclusiones puedo decir, eh, eh, se pudo mejorar si en caso se hubiera adquirido o se hubiera comprado una cámara térmica más potente. Ejemplo, en mi caso, que es la FLIR One, yo pude haber comprado una más potente que es la Fluke, que es otra cámara térmica. Es más que todo las conclusiones, es más que todo recalcar tus resultados, ¿no? ¿Por qué son buenos tus resultados? Y agregarle un par de recomendaciones, etcétera. Igual, yo les recomiendo que ustedes vayan avanzando en el trabajo y me lo vayan enviando al correo, así yo ahorita al final les voy a dar mi correo, así yo puedo visualizarlos y en base a esa visualización puedo decir de que aquí agrega tal punto, de repente tal punto te faltó, no se entiende tal idea, etcétera. Ahora, las referencias. En sí, las referencias, uno, sí o sí, obligatoriamente deben estar en el texto. 11, mi última referencia, mi última cita, debo tener 11 papers. Si yo tengo más o no son iguales, quiere decir que he agregado una de más o no lo he puesto o no lo he citado en el texto. Dos, no hay una limitante, pero se recomienda, yo como revisor, se recomienda como un mínimo de 8 y algunos hasta más, algunos journals, unas revistas internacionales te recomiendan que sean 15, pero en este caso 8 es el mínimo, es el más mínimo, así que no bajen de 8. Ahora, preferiblemente deben ser trabajos de investigaciones de congresos o de journals, como en mi caso, este de un journal, este de un journal, este es de igualito, de congresos, etcétera. Evitemos mucho las páginas web. Y si son páginas web, que sean páginas web bien reconocidas, ¿no? Por ejemplo, PubliMed, Google Scholar, Alicia, Cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no utilicemos el Wikipedia, etcétera, o miles de páginas que no tienen relevancia, una relevancia científica, me refiero. Ahora, si son tesis de pregrado o posgrado, son mucho mejor. ¿Por qué? Porque el revisor lo ve y luego de verlo se da cuenta de que, wow, es una tesis, entonces sí se ha tomado el tiempo de leer toda la tesis, entenderla y luego sacar resúmenes o fragmentos importantes que se pueden aplicar a su trabajo de investigación. Luego, claro, como mínimo, y no está prohibido, como mínimo podemos utilizar entre 2 a 3 referencias que sean páginas web, como mínimo. Ahora, como les dije, este journal sí o sí te pide que las referencias sean en formato IEEE. Ustedes que ya llevaron el Mendeley, es de igual forma, ¿no? Abren su Mendeley, lo cambian, ¿no? Referencias. Ustedes ya saben cómo cambiarlo al formato IEEE, ¿no? Sí creo que lo manejan, estilo, no sé bueno, aquí no podemos insertar, pero si nosotros insertamos en el texto, creo que ya me lo ha, como ya está publicado, no quiero agregar más, pero usted ya le cambia, ¿no? En este caso tiene que ser sí o sí formato IEEE. No puede ser otro tipo de formato. Y algunos congresos internacionales son muy estrictos en ese sentido. Bueno,
luego de ya finalmente acabar con con la explicación, mi correo, se lo voy a brindar en el blog de textos. Mi correo es este, es bmeneses@ch.edu.p. Mi nombre es Brian Meneses Claudio. Les diría que una de mis frases es: me encuentran en el sótano del pabellón B, en el Intilab, en el laboratorio de investigación, pero lamentablemente estamos con este problema y todos estamos desde casa, pero igual estoy atento a mi correo, así que me escriben si tienen alguna duda sobre lo explicado, o de repente, profesor, tengo tal punto, si tengo esta idea, ¿la puedo aplicar? Y le podemos dar, a esa idea le podemos dar un problema en específico, lo podemos analizar y finalmente se puede ir publicando. No, este es mi correo, mi nombre. Nuevamente me presento. Mi nombre es Brian Meneses Claudio y cualquier consulta o duda me la hacen saber. Finalmente, para acabar, les digo de que cuídense mucho. Esta parte del coronavirus está siendo un poco fuerte. En sí está siendo fuerte, discúlpenme. Y bueno, trabajar desde casa, avanzar desde casa. Y bueno, eso sería todo por parte mía. Nuevamente estoy a su servicio. Me escriben al correo, yo les respondo de manera inmediata y bueno, cuídense y hasta luego.